El mar estaba en calma. Eso era lo primero que notó el capitán Rivas cuando el barco de rescate atravesó la última franja de niebla y la isla apareció en el horizonte. Después de más de 24 horas de travesía, de un viaje que debía haber durado apenas 10, la ausencia de oleaje era casi ofensiva. El ciclón que había azotado la zona se había disipado por completo, como si nunca hubiera existido, y el cielo, de un azul limpio y sin nubes, se reflejaba en una superficie de agua tan quieta que parecía un espejo. El equipo de rescate había salido del puerto principal con una urgencia que ahora se sentía fuera de lugar. La llamada de auxilio había llegado desde la isla de San Cristóbal, un pequeño punto en el mapa con un solo pueblo y unos pocos cientos de habitantes. El mensaje era críptico, apenas unas palabras entrecortadas: tormenta. Algo anda mal. Luego el silencio. El ciclón había complicado la navegación y durante largas horas se habían enfrentado a olas gigantes y vientos huracanados. Pero ahora todo eso había quedado atrás y la isla se extendía frente a ellos como una postal perfecta. «Parece un maldito paraíso», murmuró el cabo Morales, apoyado en la barandilla del barco con los prismáticos pegados a los ojos. «No me gusta», respondió Rivas sin apartar la mirada del horizonte. «Demasiado tranquilo». El pueblo, desde la distancia, se veía igual que siempre. Las casas blancas de techos rojos se apiñaban alrededor de la iglesia y el puerto, un pequeño embaradero de madera, estaba vacío. Ningún barco pesquero, ninguna lancha, ni siquiera una barca de remos. El muelle parecía esperar algo que nunca llegaba. Bajaron en 2 lanchas neumáticas, con el equipo completo. Rivas, Morales, la enfermera Gutiérrez, el técnico en comunicaciones Herrera y otros 4 hombres. La playa estaba desierta. La arena, húmeda por la lluvia reciente, no mostraba huellas, ni de personas, ni de animales. Solo el viento, que ahora era una brisa ligera, movía las hojas de los cocoteros con un susurro casi imperceptible. La caminata desde la orilla hasta el pueblo fue inquietante. No había nada fuera de lugar. Las calles estaban limpias, las flores en los balcones seguían frescas, las persianas de algunas casas estaban entreabiertas, pero todo parecía irreal, como si estuvieran caminando por un decorado de cine, una película que alguien había olvidado terminar. El silencio era absoluto. Ni perros ladrando, ni gallos cantando, ni el rumor de una radio encendida, solo el crujido de sus propias botas contra el adoquín. «¿Dónde está todo el mundo?», preguntó Gutiérrez, ajustando la correa de su mochila. «Eso vamos a averiguar», respondió Rivas, con la mano en la pistola. Llegaron a la primera casa, una construcción modesta de paredes encaladas y un pequeño jardín descuidado. La puerta estaba entreabierta. Rivas hizo una seña y entraron con cautela. El interior era normal. Una mesa con 2 sillas, una taza de café frío sobre ella, un periódico doblado, la televisión apagada. Todo parecía indicar que los habitantes se habían ido de repente, dejando sus vidas a medio hacer. Subieron las escaleras y encontraron el dormitorio principal. Allí estaba ella, una mujer mayor, sentada en una mecedora junto a la ventana, con la mirada fija hacia arriba. Su rostro no expresaba dolor, ni miedo, ni sorpresa, solo una placidez extraña, como si estuviera mirando algo hermoso e invisible. Su mano derecha descansaba sobre el reposabrazos con el índice ligeramente levantado, señalando al cielo, no al techo, no a una lámpara, al cielo, a través del cristal, hacia lo alto. «Está muerta», dijo Gutiérrez, después de tomarle el pulso. «Lleva varias horas, pero no parece haber sufrido». «¿Qué está señalando?», preguntó Morales, inclinándose para seguir la línea imaginaria trazada por el dedo de la mujer. «Nada», respondió Rivas, con la voz tensa. «Solo el cielo». Salieron de la casa y encontraron la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. En todas, el mismo patrón. Cuerpos sin signos de violencia, sin heridas, sin marcas. Algunos estaban sentados en el suelo, otros acostados en sus camas, y en todos los casos, una mano o un brazo extendido apuntando hacia arriba. Como si hubieran visto algo en lo alto que los había detenido en seco, y el gesto de señalar se hubiera congelado en el instante de la muerte. Pero cuando llegaron al centro del pueblo, el escenario cambió. El parque central, un pequeño espacio verde con un kiosco de música de hierro forjado, estaba lleno de cuerpos. No todos, pero sí una docena de ellos, dispersos por la hierba. Algunos estaban de pie, con los brazos levantados, las palmas abiertas hacia el cielo. Otros estaban arrodillados, como en acto de oración, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos abiertos, fijos en la inmensidad azul.
Otros simplemente estaban tendidos boca arriba, con los brazos extendidos a los lados y los dedos crispados, señalando en todas direcciones, pero siempre hacia arriba, siempre hacia lo alto. «Esto no es normal», susurró Herrera con la voz temblorosa. «¿Qué vieron?» «No lo sé», respondió Rivas, «pero todos apuntan al cielo. No al kiosco, no al parque, no al suelo. Al cielo». Revisaron el parque centímetro a centímetro. No había objetos extraños, no había marcas, no había señales de lucha. Los cuerpos, como los de las casas, estaban intactos, sin heridas, sin quemaduras, sin signos de intoxicación. Solo esa expresión de asombro congelada en sus rostros, como si hubieran presenciado el fin de algo que ninguno de ellos podía comprender. Fue entonces cuando Gutiérrez, que se había apartado para inspeccionar el kiosco, llamó al resto con urgencia. «Venid aquí. Hay algo». En el interior del kiosco, en una de las paredes de madera, alguien había tallado con un cuchillo un dibujo. Una figura tosca, casi infantil, pero inconfundible. Un cuerpo alargado, con 4 patas cortas y una cola larga, como la de una iguana o un camaleón. Pero lo que hacía extraño el dibujo era que de su lomo salían líneas irregulares que se ramificaban como relámpagos y que la figura estaba rodeada por una nube de rayos y chispas. Debajo, unas palabras escritas con la misma mano temblorosa. «No mires. No levantes la cabeza. Ellos vienen con el viento». «Parece un mensaje», respondió Rivas, examinando el grabado. Alguien intentó dejar constancia de algo, pero no sé qué. Siguieron revisando el pueblo y a medida que avanzaban encontraron más mensajes. En la pared trasera de la iglesia alguien había escrito con carbón: «El ciclón los trajo. Se mueven entre los rayos. No los mires o te miran a ti». En el interior de la escuela, sobre la pizarra, un niño había dibujado la misma criatura, pero esta vez con más detalle: escamas que relucían como metal, ojos grandes y sin pupila, y una lengua bífida que parecía hecha de luz. A su lado, un adulto había añadido con letra apresurada: «No saben que nos hacen daño. No es su culpa. Solo nos ven y nosotros nos apagamos». En una de las casas más alejadas del pueblo, encontraron el diario de un anciano. Las últimas páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa y apenas legible. «El ciclón llegó anoche. Fue peor que los anteriores, mucho peor. Los rayos caían sin parar, iluminando el cielo como si fuera de día. Anduve vigilando las ventanas hasta que entonces los vi. Por primera vez en mi vida los vi. No estaba loco. No era un truco de la luz. Eran ellos, los que siempre han estado allí, los que mis abuelos llamaban los que surcan el rayo. Nunca los había visto porque nunca bajan. Se quedan arriba en las nubes entre las tormentas, pero esta vez bajaron. La tormenta los empujó hasta aquí. Son hermosos y terribles. Se mueven entre los relámpagos como peces en el agua. Sus cuerpos brillan con una luz propia, como si estuvieran hechos de la misma electricidad. No son agresivos, no nos atacan, solo nos miran. Pero cuando te miran, sientes que algo se apaga dentro de ti, como si tu propia electricidad, la que te mantiene vivo, se fuera hacia ellos sin querer. No pueden evitarlo. Es su naturaleza. Nosotros somos como baterías para ellos. Una mirada y te vacían. Los vecinos empezaron a salir de sus casas. No sé por qué. Tal vez los llamaban, tal vez era su curiosidad, tal vez no podían evitar mirar al cielo. Yo mismo sentí el impulso. Quería verlos. Quería saber qué eran. Pero recordé lo que mi abuelo me contaba. Nunca mires al cielo durante una tormenta eléctrica. Lo que habita allí no es malo, pero tampoco es bueno para nosotros. Así que me quedé dentro. Tapé las ventanas, me cubrí los ojos y esperé. Oí los gritos, no de dolor, no de miedo, de asombro. Como si estuvieran viendo algo maravilloso. Y luego el silencio. Uno por uno, todos se fueron callando. Sé que están muertos. Lo sé porque el pueblo está en silencio y yo sigo aquí, escondido, escribiendo esto, pero no sé cuánto tiempo podré resistir. La tentación de mirar es demasiado fuerte. Quiero verlos, quiero entender. Si alguien encuentra esto, no mire al cielo, no salga de casa, cierre los ojos y rece por su vida». Rivas cerró el diario con manos temblorosas. En la habitación, el silencio era absoluto. El anciano no había muerto en la mecedora de la planta alta. Estaba allí mismo, en el sótano donde acababan de encontrar el cuaderno, acurrucado en un rincón, con un pañuelo atado alrededor de los ojos y las manos cubriéndose los oídos. Pero también estaba muerto, sin heridas, sin marcas. Solo esa misma expresión de paz en el rostro,
como si, a pesar de sus esfuerzos por aislarse, el fulgor exterior hubiera traspasado las grietas del suelo o la tentación lo hubiera vencido en el último segundo. Los días siguientes fueron un laberinto de hipótesis y descartes. El equipo de Rivas, reforzado por especialistas en meteorología y biología que llegaron al cabo de 48 horas, peinó la isla de arriba abajo. Encontraron más mensajes, más dibujos, más historias fragmentarias. Una mujer había escrito en la pared de su cocina: «No me arrepiento de haber visto. Era hermoso». Un niño había dibujado la criatura en su cuaderno y debajo había puesto: «Quiero ser como ellos cuando crezca». Un pescador, en una botella que arrojó al mar, dejó una nota que decía: «No son monstruos, son viajeros, y nosotros los que los vemos nos convertimos en parte de su viaje». Pero también había advertencias. En el interior de la iglesia, el párroco había escrito un sermón apresurado en el reverso de una estampa: «Dios nos ha mostrado su rostro en el relámpago, pero su rostro no es para nosotros. Apartad la mirada o seréis consumidos por su gloria». En el ayuntamiento, el alcalde había dejado una carta dirigida a quien la encontrara. «No sabemos qué son, no sabemos de dónde vienen, solo sabemos que viven en las tormentas y que cuando bajan, los que los miran mueren. No es un ataque, es una consecuencia. Como mirar al sol. No queremos que se vayan, queremos que no vuelvan a bajar». Los forenses del equipo médico forense examinaron los cuerpos en una morgue improvisada en el muelle sin encontrar ninguna toxina o veneno. Los análisis de sangre mostraban niveles normales de todo. El tejido cerebral no presentaba daños mecánicos. Los corazones estaban intactos. Pero había algo que llamó la atención de los patólogos. En las retinas de todas las víctimas se encontró un sutil patrón de descarga estática, como si sus ojos hubieran sido el punto de entrada de una corriente de energía pura que había recorrido todo su sistema nervioso y se había llevado consigo su vida. «Es como si hubieran mirado algo que les transmitió una descarga», dijo uno de los investigadores. «No un choque físico, sino algo más sutil. Una transferencia de energía. Sus cerebros se sobrecargaron y se apagaron». «¿Y qué les transmitió esa energía?», preguntó Rivas. «No lo sé, pero ellos sí lo sabían. Las víctimas, quiero decir. Por eso dejaron todos esos mensajes. Intentaron explicarlo antes de morir. Pero nosotros no tenemos el lenguaje para entenderlo». La teoría de las criaturas eléctricas fue recibida con escepticismo en los primeros informes enviados por radio. Pero a medida que los días pasaban y las explicaciones convencionales se desmoronaban, la idea comenzó a ganar terreno. Los meteorólogos confirmaron que el ciclón había sido anómalo, con una actividad eléctrica muy por encima de lo normal. Los sensores de la Marina habían registrado picos de energía que no podían atribuirse a los rayos comunes. Y los dibujos, las tallas, los mensajes, todos apuntaban a lo mismo. Algo había llegado con la tormenta, algo que se movía entre los relámpagos, y ese algo, al ser visto, había matado. Pero el informe oficial final fue tan desolador como los anteriores. Muerte súbita masiva de causa desconocida. Posible exposición a fenómeno electromagnético atmosférico no identificado. Se recomienda el cierre total de la isla al tráfico marítimo y aéreo. El equipo de Rivas regresó al continente con el peso de lo inexplicable sobre sus hombros. Los cuerpos fueron enterrados en el pequeño cementerio de la isla bajo lápidas de piedra blanca, porque el gobierno decretó cuarentena estricta y nadie en el continente quiso o pudo reclamarlos. El pueblo de San Cristóbal quedó abandonado, con sus casas blancas y sus techos rojos, con sus dibujos en las paredes y sus mensajes tallados en la madera, como un museo de lo que los humanos no deberían haber visto. Rivas nunca volvió a hablar de aquella misión con sus superiores. Pero a veces, en las noches de insomnio, veía el rostro del anciano en el sótano, con el pañuelo cubriéndole los ojos, y se preguntaba si realmente había muerto por no mirar o por mirar en el momento equivocado. Se preguntaba qué sentían las víctimas cuando veían a esas criaturas, si era terror o asombro, si era dolor o éxtasis, si sus miradas se habían encontrado con las de los viajeros del rayo por casualidad o por destino. Y entonces, en lo más profundo de su memoria, recordaba el dibujo del niño. Esa criatura con forma de iguana, con escamas de metal y relámpagos saliendo de su lomo. La había visto en el cuaderno, junto a la frase que decía: «Quiero ser como ellos cuando crezca». El niño no había muerto con miedo. Había muerto con deseo, con la ilusión de convertirse en algo más,
algo que surca las tormentas, que se mueve entre los rayos, que vive donde los humanos no pueden llegar. Y Rivas se preguntaba si en el fondo no era eso lo que todos querían: ver algo que no deberían ver, tocar algo que no deberían tocar, convertirse en algo que no deberían ser, y que ese deseo, esa curiosidad insaciable, era lo que los había matado, no las criaturas, sino su propia naturaleza. La isla de San Cristóbal siguió allí, pequeña, desierta, silenciosa. El viento movía las hojas de los cocoteros y el kiosco de música permanecía en el centro del parque, con su dibujo tallado en la madera, esperando a que alguien lo encontrara. Cada vez que una tormenta se formaba en el horizonte, los pocos navegantes que conocían la historia desviaban su rumbo de inmediato, no por miedo al ciclón, por miedo a lo que el ciclón podía traer consigo. Y en el cielo, entre las nubes de tormenta, algo se movía, algo que no tenía nombre, ni forma, ni intención, algo que no era bueno ni malo, sino simplemente ajeno. Algo que, cuando la tormenta se acercaba, bajaba un poco más, como un pez que se asoma a la superficie del agua para ver el mundo de los humanos, y que al ser visto, sin querer, sin saber, apagaba el interruptor de todo lo que tenía vida. Nadie supo nunca qué eran, nadie quiso saberlo. Y el miedo, el verdadero miedo, no era a lo desconocido, sino a la certeza de que lo desconocido no siempre necesita una explicación para existir. A veces solo está allí, esperando a que alguien en una noche de tormenta levante la vista, mire, y entonces todo se apaga. Este es el misterio que no me deja dormir. Ahora tú, cuéntame en los comentarios. ¿Qué te da insomnio? Buenas noches.